Qué gusto encontrarte nuevamente por acá. Espero hayas disfrutado los episodios anteriores o los sigas disfrutando, y si aún no los conoces, pues ¿qué esperas? Tenemos ya 9, este ya es el 10º episodio. Wow, ya 10 episodios, y de antemano muchas gracias por continuar con nosotros, por seguirnos, por tus comentarios, por los me gusta, por las crónicas que nos mandas. De verdad, muchísimas gracias. Me encanta todo esto, y más porque son directamente experiencias que tú tienes, que tiene gente cercana a ti o gente que no conocemos, pero a mí me ha pasado esto, ¿no? Que nos platican, que nos cuentan, o que incluso a esas personas les han platicado, y esto enriquece enormemente el programa de Crónicas con Oscar Guarneros. Y aprovechando, en este caso, me encantaría más bien, que me mandes tu crónica, ya sea directamente aquí en la caja de comentarios, o si no, directamente al correo de crónicas, que es crónicasconoscar@gmail.com. Cualquier experiencia extraña que te ha pasado referente a lo paranormal, a la ufología, te han platicado de cosas extrañas, sabes de algo, sabes de alguien, cuéntanos qué pasa, qué sucede, qué acontece, ¿no? Y bueno, en este 10º episodio, ya 10, vamos a hacer algo diferente. En esta ocasión te voy a presentar algo que ha servido como herramienta, o más bien como prueba, por parte de las y los investigadores de lo paranormal, de que hay algo extraño en alguna parte de nuestro mundo, de nuestra dimensión, y se han abocado precisamente a investigar qué es, quién es. Ok, y en este caso, como testimonio, como prueba, vamos a hablar de las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? O los llamados también EVP, que se le conocen como fenómenos de voz electrónica. Bueno, son grabaciones de audio en las que se captan voces o sonidos que aparentemente provienen de entidades o seres sobrenaturales, voces del más allá. Esto podríamos hablar que es un intento de comunicación de aquel mundo con el nuestro. Esto, repito, ha sido objeto de estudio por parte de mucha gente experta en el tema, de parapsicólogos, de gente que investiga lo paranormal, que tratan de buscar su origen, así como su significado, y descifrar de qué se trata esta comunicación, qué es lo que quieren, por qué se comunican, de dónde se comunican, qué tratan de decir, por qué eligen ese lugar, por qué eligen a esa persona para comunicarse. En fin, son muchas preguntas. Las respuestas, pues, desgraciadamente no son muchas tampoco, pero aquí esto yo diría que enriquece también y lo hace aún más fascinante, ¿no? Con respecto a este tema de las psicofonías y lógicamente al tema en global de lo paranormal. Pero, ¿qué te parece si en este 10º episodio vamos a escuchar ya este tipo de psicofonías que han sido y que han dado la vuelta al mundo? Vamos a ello. Crónicas con Oscar Guarneros. Esta primera psicofonía con la que iniciamos tiene mucho peso, porque la realiza uno de los mayores investigadores de psicofonías de España. Él era químico industrial, técnico en microbiología, colaborador con diferentes entidades científicas, ponente de varios congresos internacionales de química industrial. Además era miembro del Comité Técnico del Congreso Europeo de Parapsicología. En una de sus investigaciones la realiza en una cabina de grabación, ya que se decía que había cierto tipo de actividad paranormal y con cierta frecuencia se escuchaban voces. Él lanza muchas preguntas. Entre ellas, pregunta algo muy importante. ¿De dónde son? ¿De dónde provienen? ¿Dónde se encuentran? Entonces, una voz que parecía ser la de una mujer dio esa respuesta. Lo que acabamos de escuchar es la grabación original, el audio original. Ahora vayamos a escucharlo un poco más limpio y el resultado es este.
La grabación, como puedes notar, dice adimensional. Es adimensional. Pero, ¿qué quiere decir con esto? ¿A qué se refiere con adimensional? ¿De qué habla? Muchas preguntas, pocas respuestas. Vayamos a la siguiente. Crónicas con Oscar Guarneros. En el año de 1986 ocurre un suceso paranormal muy curioso. Y digo curioso porque el lugar es muy concurrido. Este se suscita en el edificio de Diputación de Granada, España. ¿Qué hacen en ese edificio? Bueno, pues ahí es una institución pública que da servicio a los ciudadanos y presta apoyo técnico, económico, tecnológico, precisamente ahí en esa región, en Granada. Bueno, el edificio es algo antiguo, o bastante. No fue construido en 1813, pero en este caso, ¿qué pasó ahí? Como te decía, corría el año de 1986 y resulta que varios funcionarios denuncian que ya no pueden trabajar ahí, ya no quieren estar en ese lugar o que alguien tiene que hacer algo porque se están suscitando varios episodios paranormales y estos están aterrando a los empleados que literal tenían miedo de ir a trabajar. Y no decir, imagínate nada más los que salían tarde, ¿no? Los que salían ya a altas horas de la noche, que salían, no sé, a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y que tenían que estar ahí casi solos. No, hombre, horrible. ¿Por qué? Porque según en este caso, los relatos que se cuentan, las crónicas precisamente de ahí, dicen que los archiveros, cuando alguien pasaba por junto a un archivero, se los aventaban. Donde guardaban los documentos, las gavetas eran abiertas de manera violenta, los llegaban a golpear, los empujaban, los jalaban de los cabellos, se escuchaban voces tenebrosas y dentro de estas voces alguien logra hacer una grabación. Y no solamente es la psicofonía como tal, sino más bien lo que se llega a captar que es una oración o más bien es una advertencia. En este caso, de lo que sucede en aquel edificio. Vamos a escucharla. Aquí limpiamos el audio nuevamente para que se escuche un poco mejor la grabación y el resultado es este. La psicofonía dice, en la cercanía, Él estará, Él ya vendrá, os arrepentiréis. ¿A qué crees que se refiere con esto? ¿Quién será? ¿Quién vendrá a castigarlos? ¿Por qué se tienen que arrepentir? ¿Quién lo dice? ¿Quién habla? Pasemos a la siguiente. Crónicas con Oscar Guarneros. No sé si tú te has preguntado en alguna ocasión ¿de dónde son los espíritus? O más bien, ¿dónde están alojados? Podríamos aplicar la pregunta, ¿dónde viven? Si podríamos llamarlos de esa manera. Bueno, esa es la pregunta que se hizo un investigador de lo místico, de lo extraño, de lo paranormal. Y en este lugar donde va este investigador, se suscitaba precisamente mucha actividad paranormal. Este investigador se puso a grabar estas voces y logró captarlas. Pero no solo eso, sino que también le dieron respuesta a su pregunta. ¿Dónde se encuentran? Sí, refiriéndose dónde estaban los espíritus que se manifestaban en aquel lugar. Y esto fue lo que captó, esto fue lo que le dijeron. Lo que escuchamos es la grabación original. Ahora limpiamos un poco esta grabación y el resultado es este.
La grabación dice, estamos al otro lado de la muerte. ¿Estamos al otro lado de la muerte? ¿Dónde crees tú que se alojan los espíritus? ¿Dónde crees que se encuentran? ¿Habrá una realidad o dimensión en la cual se aloje solo la muerte y ellos se den cuenta? ¿Se den cuenta que están con esta, podríamos llamarle deidad? ¿O se encuentran en su dimensión o en su mundo? Muy complejo todo esto. Pasemos a la siguiente psicofonía. Crónicas con Oscar Guarneros. En una investigación que se hizo en un hospital abandonado, en donde se trataba la tuberculosis, se logra captar la voz de lo que parece ser una mujer. Recordemos que los hospitales son lugares llenos de huellas energéticas y mucha energía que se queda ahí por toda la gente que estuvo ya sea hospitalizada o trabajando en ese lugar. Es muy común grabar cierto tipo de sombras y también voces. Y en este caso, la grabación en este hospital de tuberculosis, de tratamiento de tuberculosis, es la siguiente. Ahora escuchemos la misma grabación con un poco menos de ruido ambiental. La grabación dice, ¿yo qué hago aquí? ¿A qué se refiere con esto? ¿Se da cuenta que está a lo mejor en un lugar oscuro? ¿En un lugar abandonado? ¿En una dimensión o en un lugar que no debería estar? Vamos a la siguiente. Crónicas con Oscar Guarneros. Uno de los lugares donde se han reportado muchos avistamientos de fantasmas o entes se encuentra en España. Para ser exactos, en la ciudad de Madrid. Se ha visto a Raimunda, la fantasma parlanchina, el mayordomo de Linares, los marqueses de Linares, niños que corren por el palacio, en fin, una variedad muy buena, muy abundante de fantasmas. Y también se escuchan voces. Así que unos investigadores deciden ir y averiguar qué se suscita en ese edificio que ya tenía o tiene bastante tiempo, construido en 1877. Ellos se quedan durante una noche para ver qué grababan. Es entonces cuando logran captar la voz de un niño. Lo que dices es realmente estremecedor. Vamos a escucharla ahora sin tanto ruido ambiental. La grabación dice lo siguiente: mamá, mamá, no tengo mamá, mamá. ¿A qué crees que se deba esta manifestación? ¿Por qué precisamente ahí? Vamos a la siguiente psicofonía. Crónicas con Oscar Guarneros. Dicen que una de las formas más buenas de partir es mediante un fallo al corazón, mediante un infarto. ¿Crees que sea cierto? Digo, dejarías tantas cosas por hacer, por decir, por concluir. Pero como dicen, si quieres que la vida se ría, entonces haz planes. Digo todo esto porque hay un caso muy impactante que divulgó hace ya tiempo un investigador de mucho renombre, Pedro Amorós. La circunstancia coloca todo de la siguiente manera. Fíjate nada más en esto. Un hombre se despierta por la mañana, se estira, respira de manera profunda, piensa en lo que tendrá que hacer en este día, a dónde tendrá que ir, con quién se tendrá que ver, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a comer, tantas cosas, tantos planes. Ese día comienza, se levanta, pero es ahí donde precisamente la vida tiene otros planes.
ya que al momento de levantarse sufre un infarto fulminante y muere. Trasciende. Se va. Con el pasar de las horas, la familia se reúne en su casa y comienzan todos los preparativos para darle el último adiós, y en eso suena el teléfono. Contestan pensando que podría ser algún familiar o amigo para darles el pésame. Es entonces cuando se llevan una gran sorpresa. Del otro lado del teléfono, quien contesta o quien habla es la voz de este hombre. Sí, la voz de la persona que horas antes había fallecido de un paro cardíaco. Lo que atina a decir este hombre es como una explicación de lo que acababa de acontecer, de lo que le había pasado. Por desgracia, la llamada se corta y ya no hubo mayor comunicación. Vamos a escuchar esta grabación que es increíble por el contexto de la misma. Porque me levanté y cuando me levanté Vamos a escuchar la misma grabación un poco más limpia. porque me levanté y cuando me levanté La grabación dice, porque me levanté, y cuando me levanté, y ahí es cuando se corta. Qué impactante. Realmente es muy fuerte el contexto de esta psicofonía. Te hace pensar tantas cosas que tienes que hacer, y al final dejas inconclusa. Tantas porque, pues en ese momento, la vida se te va, la vida se te fue. ¿Qué prosigue? Siempre pensamos en los vivos, ¿no? El vivo es el que sufre, el vivo es el que se tiene que adaptar, el que tiene que rehacer su vida, que tiene que hacer tantas cosas. Pero, ¿y el espíritu de esta persona? ¿A dónde va? ¿Se ha dado cuenta? Creo que una de las cosas, y digo a manera personal, me pongo a pensarnos ustedes, si yo me fuese en este momento, habría tantas cosas por decir, pero ya no puedo. ¿Cómo transmito esa parte? ¿Cómo lo digo? Precisamente, los investigadores hacen este tipo de grabaciones. ¿Qué es lo que tratan de decirnos del otro lado? ¿Qué quieren decirnos? Precisamente para ellos son estas psicofonías. Hay un caso muy curioso. En una ocasión, en una conferencia, lo dijo el señor Jaime Maussan, cuando ocurrió el terremoto de México de 1985. Resulta ser que un edificio colapsa y después de varios días, una señora recibe una llamada telefónica y era su esposo. Su esposo se encontraba precisamente en el edificio que se había colapsado. La señora toma la llamada, habla con su marido, le dice precisamente dónde se encontraba, dónde estaba ubicado. La señora va con el cuerpo de rescatistas, les platica, le hacen caso, van al lugar, llegan al lugar, pero el señor tenía varios días que había fallecido. Era imposible que él hubiese llamado. Lo curioso del asunto es que al señor lo encuentran con el teléfono en la mano. Esto quiere decir que él intentaba llamar a su esposa antes de partir, antes de fallecer. ¿Cómo lo hizo? Si solamente horas antes había recibido la llamada a la señora, pero el cuerpo como tal presentaba ya varios días que había perecido este señor. Vayamos a la siguiente psicofonía. Crónicas con Oscar Guarneros. La siguiente psicofonía, ya la última, es muy impactante y triste, yo diría. De verdad que en lo personal me causó mucha tristeza por todo, por lo angustiante. Vamos a ver de qué se trata.
En la radio, en los programas de en vivo, ya sea de televisión o de radio, hay una grabación. Toda transmisión que se hace es grabada. Esto se hace por fines de calidad, por alguna referencia o también por algún tipo de prueba. Pues así sucedió en un programa de radio del año 2008. Un locutor, en su programa de radio nocturno, se disponía a recibir llamadas y a realizar algunas otras, ya que la temática era acercar a personas o platicar con ellas. En una llamada que recibe, se escucha la voz de lo que parece ser una niña. Pero lo desconcertante son varias cosas. La hora que llama la niña, lo inaudible de la llamada y lo que dice, ya que preguntaba por su abuelita. La llamada desconcertó a todos, pero lo más fuerte sucede cuando la grabación de la llamada se puso en reversa. A alguien se le ocurrió poner esta misma grabación al revés, y el resultado como tal es impactante. Es un tono de angustia grande que se logra percibir, te hace pensar tantas cosas, te llena de impotencia, de tristeza, de verdad, que es muy impactante esta psicofonía. Vamos a escuchar esta grabación de la niña cuando llama precisamente al conductor del programa. Hola, ¿mi abuelita? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, ¿qué es eso? ¿No me hace usted Contreras con su llamada loca hasta ahora? ¿Quién habla? abuelita. ¡Aló! Maldita sea, no me hablas. ¡Aló! Vayamos ahora con esta misma grabación, pero con el audio un poco más limpio para escucharla mejor. Hola, ¿mi abuelita? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, ¿Qué es eso? ¿No me hace usted Contreras con su llamada loca hasta ahora? ¿Quién habla? ¡Aló! Maldita sea, no me hablas. ¡Aló! La primera parte dice, hola, ¿mi abuelita? ¿Abuelita eres tú? Abuelita, abuelita ven, parece decir. Luego sigue diciendo, abuelita, abuelita, abuelita. Y entonces, como te decía, a alguien se le ocurre esta grabación que llega, ponerla en reversa. Y el resultado es angustiante. Hola. Precisamente, esta es la grabación original en reversa. De igual manera, limpiamos un poco el audio para que se escuche mejor. Y esto es lo que se escucha. La grabación en reversa dice, auxilio, me morí, auxilio, me morí, auxilio, 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 me morí. Qué fuerte. La angustia de esta grabación es indescriptible. En todas las psicofonías que aquí te presenté, son pruebas de que hay algo extraño, pero creo que tienen un común denominador, y es que tratan precisamente de comunicarse con nosotros. Es decir, toman conciencia y en alguna oportunidad que llegan a tener, se llegan a comunicar para decir que aún están presentes, que aún están aquí, que necesitan algo. Muchos mediums y expertas y expertos en el tema dicen precisamente que lo que piden es ayuda. Quieren pasar al otro lado, quieren abandonar ese limbo y encontrar su camino.
¿Qué piensas? ¿Qué es lo que crees de todo esto? Como siempre, tu opinión es muy importante y valiosa. Espero te haya gustado este 10º episodio y sigas el canal, compartas el contenido, te suscribas para hacer aún más grande este canal o esta comunidad que nos encanta saber y descubrir que hay más allá de todo lo que se considera normal, que hay más allá del límite, que hay más allá de la muerte, que hay más allá de lo que nos llegan a platicar. Pues esperemos seguir juntos y me gustaría saber y encontrarte que estás precisamente aquí conmigo, en Crónicas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.